escuchado del podcast de Se Regalan Dudas? Bueno, pues hoy vamos a hablar del libro con el mismo nombre. ¡Ay! Se Regalan Dudas por Leti Sagún y Ashley Frangé. Así que vamos a empezar. El día de hoy, como les dije en el título, les traigo este hermoso bebé maravilloso, Se Regalan Dudas, escrito por Leti Sagún y Ashley Frangé. Ellas dos son las creadoras del podcast Se Regalan Dudas y hoy les quiero contar acerca de qué va el libro y yo sé que les va a gustar. Leti y Ashley son las creadoras del podcast Se Regalan Dudas, el cual se encuentra en diversas plataformas. Ellas crean este podcast y así como lo comentan ellas, hay tantos temas de conversación, hay tantos puntos de vista que deberíamos de estar hablando, pero los omitimos. Entonces ellas crean este espacio para que estos temas tengan un poco más de luz, un poco más de vida, se les dé conversación en la mesa y se vuelvan un poco más normalizados. Después de que tienen 2 o 3 años trabajando en su podcast de Se Regalan Dudas, el año pasado lanzaron el libro, que es una extensión de su podcast. Bueno, pues Ashley y Leti van a platicar de distintos temas, que entre ellos podemos decir el amor, las relaciones tanto familiares como de amistades, acerca de Dios. Y este libro no es acerca de un tema o lo abordan desde una perspectiva, sino que el tema en particular está realizado desde varias preguntas. Y en esta conversación ellas dan su punto de vista, pero además la complementan con el punto de vista de otras personas. Ellas hicieron varias preguntas en sus redes sociales y hay varias personas que van contestando a esa duda también. Y al final hay un espacio para que tú puedas completar esta sección y el libro sea un conjunto de estas dudas y se pueda armonizar de una forma muy bonita. Yo creo que todas las personas pueden leer este libro, no importa el género y no importa edad. Yo creo que después de los 12, 13 años está muy bien dar este libro a cualquier personita, porque son temas que muchas veces no salen a la luz o dependiendo de... yo creo que son temas que a veces omitimos por lo incómodo que llegan a ser y crecemos teniendo perspectivas o dudas diferentes, así que al leerlo y ver todas este conjunto de respuestas en el libro, vas sintiéndote parte de la conversación, no solo del libro, sino de la conversación y de esta comunidad tan bonita que han creado Ashley y Leti. Y quiero contarles la razón por la que a mí me gusta el libro. Bueno, como les decía, es una extensión de su podcast. Son temas que han hablado en él, que son temas que deberíamos de estar hablando como ellas lo dicen. Y muchas veces no los hablamos porque son pláticas o temas en las que de donde somos o de donde venimos están un poco estigmatizadas. Son preguntas que a veces son un poco tabú, de las que muchas veces la gente a nuestro alrededor no quiere hablar o no tiene el vocabulario para hablar acerca de todos estos temas. Son temas que te hacen reflexionar, porque principalmente ese es el punto de una duda, ¿no? La pregunta, pero ¿cómo vas a resolver esa pregunta? ¿Cuál es el trasfondo de esa pregunta? Y a través de eso, ¿cómo vas a cambiar tu vida? No solamente es la pregunta en sí. Eso es lo que más me ha gustado de Se Regalan Dudas, desde el podcast hasta el libro. Toda la trascendencia de un tema en particular. Así que si pueden, vayan y lean el libro. Y también escuchen su podcast. Leti y Ashley son unas chicas que admiro mucho. Escucharlas a ellas es como hablar con hermanas mayores acerca de temas temas que se sienten a veces difíciles hablar con tus papás, pero que sabes que puedes hablar con tus hermanas o con tus amigas y que te van a responder y con la que vas a tener la libertad de platicar acerca de todos estos temas que tal vez a veces están un poco escondidos o guardados.
Yo creo que su podcast ha crecido mucho porque ellas son muy buenas anfitrionas. Tienen muchos invitados en su podcast y en el libro también hay algunos invitados sorpresa y sus contestaciones a las preguntas que hacen son muy bonitas. Pero además de saber escuchar, han sabido trascender esas preguntas. Yo escuché el podcast desde el principio y realmente me he dado cuenta que a través de sus conversaciones han crecido mucho. Creo que yo he aprendido algunas cosas o bastantes cosas del podcast y como les digo, su libro es una extensión de este bonito proyecto que ellas tienen. Les va a gustar, les comento, tienen diversos temas. Hablan de absolutamente de todo lo que se puedan imaginar que a veces no queremos hablar o no queremos decir en voz alta. Así que les recomiendo mucho el libro, les recomiendo el podcast, vayan a leerlo, que vayan a escucharlo. Y ya también están en YouTube, así que ya también pueden verlo. Les agradezco mucho por estar aquí otro día más y nos vemos en la próxima reseña. Bye bye.